Análisis del poema Al Paraná, de Manuel José de Labardén, el 1 de abril de 1801, en las páginas 4 y 7 del periódico El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico, Historiográfico del Río de la Plata, apareció publicado un poema que marcaría un hito en la literatura rioplatense, Al Paraná, de Manuel José de Labardén, considerado uno de los primeros grandes textos poéticos escritos en el Río de la Plata. Se trata de una oda compuesta por 98 versos en decasílabos, asonante, dedicado al Río de la Plata, al que el autor la llamó primogénito, ilustre del océano. Esta composición poética es un claro ejemplo de la poesía neoclásica, que responde a las convicciones formales y estéticas que habían alcanzado su apogeo en la literatura europea del siglo XVIII. Sin embargo, lo notable es que esta obra no solo mira hacia Europa, también introduce, aunque de manera incipiente, una novedad crucial para la historia de las letras argentinas, el llamado color local, es decir, la incorporación de elementos propios de paisajes, la naturaleza y la identidad americana. Neoclasicismo. El neoclasicismo tardío y original. Labardén escribe Al Paraná cuando el neoclasicismo ya comenzaba a perder fuerzas en Europa, pero en América aún se mantenía vigente como modelo de prestigio literario. La crítica literaria, como la de Juan María Gutiérrez, destaca la importancia de este poema en los orígenes de la literatura nacional, aun cuando su autora no quiso ensayar el vuelo de sus alas mientras no columbró los vastos horizontes del siglo XIX. Es decir, se mantuvo dentro de los márgenes del modelo clásico, sin arriesgar innovaciones radicales. Esta tensión entre imitación y originalidad, Labardén adopta las estructuras retóricas, los géneros formales y la métrica consagrada por la tradición europea, pero los amplía a un tema que no pertenece a la mitología clásica, sino a la geografía y simbología americana. Rasgos formales del poema. Los rasgos formales que contiene el poema Al Paraná son los siguientes: la permanencia del verso sobre la prosa, la voluntad de objetividad y equilibrio en contraposición al exceso de la ornamentación barroca, la ejemplificación moral como recurso didáctico, la exaltación de héroes y también deidades, aunque en este caso transpuestos a elementos naturales como el río. No obstante, el poema aún conserva ciertos elementos barrocos, como las imágenes rebuscadas y la composición compleja de algunas frases. Según Julio Seidel-Boyce, esto se debe a que Labardén estaba influenciado por el gusto de su tiempo, aún muy marcado por la literatura colonial y barroca, lo que hace que se relacione y su reacción neoclásica sea tímida y hasta importada de un gusto ajeno. Una obra fundacional y ambigua. Se considera una obra fundacional. A esta obra Al Paraná es entonces una obra ambivalente, es decir, con dos lados. Por un lado, es una muestra clara de las formas poéticas europeas adoptadas por la élite ilustrada porteña, y por otro, es un intento pionero por hablar desde y sobre América, situando a la naturaleza local como digna de exaltación
poética. Esa ambigüedad, lejos de ser un defecto, le otorga al poema su valor histórico y representa una etapa de transición entre la literatura colonial y la literatura nacional.